SER Podcast. El 19 de enero conocimos el Premio Alfaguara de Novela 2023, fue para 100 cuyes de Gustavo Rodríguez. Decía Gustavo que en Occidente se habla poco de la muerte, al menos con frescura, naturalidad y humor. Un tema tabú, el de la muerte, como el del sexo. Otro tema tabú pero estrella, del que se ha escrito más que de la muerte. Algo que me llamó la atención y por lo que le preguntamos a Juan Mayorga, dramaturgo. Creo que es muy atinado lo que dice y es muy atinado también su comparación con ese otro tema, sobre ese tema tabú. Por lo demás son dos temas muy vinculados, muy conectados. Yo creo que sí, que hay que tomársela, claro, muy en serio, pero al mismo tiempo desacralizarla y sobre todo tomarse un poco a broma la propia, la posibilidad de la propia. A Manuel Vilas, escritor. La muerte sí que ha sido un tema, y casi como el sexo, ¿eh? La literatura realmente lo lleva siempre a las zonas incómodas, ¿no? A las zonas donde la sociedad, pues con sus convenciones y sus convenciones muchas veces eufemísticas e hipócritas, pues no quiere que la gente vaya, ¿no? Pero la literatura es el sitio donde, pues eso, aparece la muerte, aparece el sexo, aparece la soledad, aparece todas aquellas cosas que la gente trata de evitar en su vida normal, ¿no? Y que la sociedad también dice que está bien evitarlo, ¿no? Y entonces, pero tú te lo encuentras luego en una novela y lo agradeces, porque son verdades de la vida que tú necesitas saber. Y la literatura es el sitio donde ya no hay hipocresías, ¿no? O a Carme Portacelli, dramaturga, y Esther López Barceló, escritora, la importancia de naturalizar la muerte. Hay que hacer comunidad y para eso hay que hacer rituales. Cuando éramos pequeños y se moría alguien de la familia, la gente lo velaba y eso te hacía la sensación de despedir. Hasta que no te despides, hasta que no hay un duelo, o sea, el ritual es elemental para aclarar tu mente, ¿no? Me parece fascinante cómo antes estaban completamente imbuidos de toda esa cultura de la muerte, cómo se pasaban las noches velando el cadáver que se quedaba, ¿no?, en la cama y al que preparaban, ¿no?, de alguna forma, y cómo eso ahora mismo nos parece algo completamente extraño. Tenemos una completa ajenidad a esas prácticas, ¿no? Y yo creo que eso hace que vivamos ajenos a lo que nos va a ocurrir, y es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Gustavo Rodríguez, bienvenido a La Hora Extra. Dani, encantado. Qué gusto, qué buena encuesta hiciste. Qué buenas tus declaraciones. Vamos a reflexionar sobre ellas. Me gusta el mambo, ni hablar, el iqui, ni hablar. Me gusta España, ni hablar. Me gusta Barcelona, ni hablar. Me gusta Sevilla, ni hablar. Y la sevillana, ni hablar. Me gusta Cataluña, ni hablar. Me gusta la sardana, ni hablar. Me gusta la sardana, ni hablar. Con esta música cubana que hace mover las caderas como si tuviéramos al diablo adentro, vamos a hablar de 100 cuyes. Y a propósito de este mambo, Gustavo, ¿qué relación tienes con España? ¿Qué conoces de nuestro país? Bueno, geográficamente conozco varias ciudades, conozco Madrid, Barcelona, Donostia, La Coruña, Sevilla, Granada, Córdoba, ¿sí? Ahora que lo voy diciendo, creo que es el país que más conozco después de Perú. Ajá. En efecto, sí. Y obviamente no hay peruano o latinoamericano que se apellide Rodríguez o tenga un apellido así, pues que no tenga de alguna manera la impronta española en sí. Yo hace unos años me hice estos test genéticos, ¿no?, para saber de dónde vienes, y yo pensaba pues que mi historia venía del Mediterráneo español, digamos, ¿no?, con esta cara de moro que tengo, ¿no? Finalmente resultó que soy 51% andino, autóctono, ¿no?, de esta parte de Sudamérica, y el resto se diluye entre esta España y un poquito del norte de África, y es inevitable que con el relato de España que uno lleva consigo, finalmente también uno termine también mezclando esta noción originaria, que finalmente es la que estoy poniendo en mis últimas novelas. Entonces creo que me fui por las ramas. Pero sí, está muy presente obviamente la herencia española en mí, sí. Un relato hoy un poco cuestionado, ¿eh? Bueno. Sí, es cuestionado, pero no puede ser visibilizado. Me parece bien que se discuta. Yo también soy crítico, digamos, con la parte negativa de la herencia española, pero digamos que no hay
no hay carne sin hueso, ¿no? Sí. Gustavo es escritor, nació en Lima en 1968, el año en el que se estrenó Barbarella, interpretada por Jane Fonda, a quien tío Miguelito, uno de los personajes de la novela, le dedicó unos cuantos pajazos. Un techo lleno de estalactitas, exclama, y ahí lo voy a dejar. 1968 es también el año de una Volkswagen Combi, en la que un grupo de ancianos emprende el viaje más determinante de su vida, y hasta ahí puedo leer. 1968, ¿cuántos años tienes? 54. 54. ¿Has alcanzado la edad en la que empiezan a morir prematuramente los padres de tus contemporáneos? Cuando empieza la muerte a dejar de ser una idea difusa para convertirse en una posibilidad real, como leemos. Totalmente, y quizá esa sea la razón que me llevó finalmente a escribir esta novela, ¿no? Sobre ancianos solitarios y en declive. Y por añadidura después, el derecho a una muerte digna. Se menciona a Pérez Prado en tu libro, el inventor del mambo, pero hay otro mambo que es el que cantan la protagonista de la historia, Eufrasia, y una de las señoras o seños a la que cuida, el mambo de Machaguay. Desde Lima vengo a mi Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo con mi cholitay, a bailar el mambo con mi cholitay. Aquí interpretado por Luis Abanto Morales, como una canción de hace 80 años puede unir no solo a dos generaciones muy distintas, la de la cuidadora y la cuidada, sino a dos clases sociales muy alejadas también. El poder de la música está plagado de canciones. Tu libro, ¿eres melómano y es esta selección tuya? Sí, soy melómano y todas mis novelas recogen canciones siempre. Tarde o temprano va a aparecer una estrofa y esta específicamente me ha emocionado. No pensaba emocionarme así en Madrid escuchando un huayno que yo escuché de niño en un trayecto de Trujillo a Lima, pequeñito, en un bus con mi madre. Y si bien yo soy un habitante urbano, esta canción es, digamos, andina. Y por alguna razón se quedó conmigo. Creo que la idea de que alguien hiciera un mambo, pero andino, me pareció, yo creo que intuía que era maravillosa en su momento y me acompañó y me salió naturalmente mientras escribía la novela. Y en efecto, Dani, en la novela este huayno une generaciones y une clases sociales, ¿no? Que es algo que nos falta mucho en unas sociedades como la mía. Vamos a hablar del recuerdo de la infancia y de la maternidad, pero bastan 100 cuyes para montar un negocio. Imagino que un cuy vale menos que una langosta, por lo que he leído, pero no me hago una idea, así que uno busca en Google cuánto cuesta un cuy y te dice entre 10 y 80 euros cuesta una cobaya o un conejillo de Indias. ¿Cuántos son 100 cuyes? No sé si da para mucho. Yo sé que es un término muy poco usado por aquí, es atrevido quizá que esté en el título, pero me gusta ese atrevimiento. Yo sé que los lectores curiosos lo agradecerán después cuando descubran qué tienen que ver los cuyes o cobayos con la novela, ¿no? Finalmente me gustó usar el cuy un poco como, nuevamente, así como el huayno, un símbolo de integración de dos sociedades. Yo empecé hablando esto con una perorata, ¿no? Sobre mis ancestros originarios y mi estirpe española también. Y creo que el cuy en este caso es también un puente, así como este huayno es un puente, además de una metáfora ya funcional, porque 100 cuyes es la historia de una cuidadora de ancianos que sin proponérselo se va a convertir en la ejecutora de sus últimos deseos y al final tiene una misión casi imposible que cumplir con un grupo de ancianos en una residencia para ancianos. Y el cuy viene a ser la metáfora de la contraprestación por este servicio, entre comillas, que le ofrece a estos ancianos, a estos viejitos que tanto quiere. ¿Cuánto cobrar en una situación así? Se pregunta Eufrasia. ¿Qué tarifa dictaba la conjunción del despiadado mundo exterior con la moral de su mundo particular? ¿Era pecado matar a alguien si el único beneficiado era el fallecido? Son preguntas que se hace Eufrasia, una mujer muy preocupada por el dinero. Qué difícil para muchas madres, Gustavo, cumplir con los negocios y con la maternidad. Háblanos de Eufrasia, ¿cómo es esta mujer, esta madre, tu protagonista? Eufrasia encarna el prototipo del cuidado que tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que incluso en España se da eso, ¿no? Que el cuidado le pertenece al mundo de las mujeres, ¿no? Por un lado, y en el caso de Eufrasia, aparte de ser mujer, es una mujer migrante dentro del país, mestiza,
que tiene que trabajar en hogares de mesocráticos para arriba, más occidentales, entre comillas, más blancos, más pudientes. Y creo que esa preocupación por este contraste de cómo en Latinoamérica y en Lima especialmente conviven estas dos realidades, la occidental blanca y la indígena mestiza más originaria, esa preocupación pues no podía escapárseme, ¿no? en esta relación. Con una capa adicional, y es que quizá en España también ocurra, pero ocurre con mucha más claridad en América Latina, que estas cuidadoras finalmente se insertan dentro de la familia. Quienes las contratan dicen que son parte de la familia, pero siempre dentro de una ambigüedad, porque a la hora de la hora finalmente no son familia y no hay el sostén económico ni la garantía de que te da la familia finalmente, ¿no? Y ella tiene que confiar en su progenie, en su hijito, para que finalmente sea su fondo de jubilación. Y eso es lo que pasa en estas sociedades, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo mi fondo de jubilación y confío en que me va a sostener. La gente pobre necesita de sus hijos. Aquí en España los cuidados no solo recaen sobre las mujeres, sino que los cuidados de personas mayores recaen muchas veces sobre mujeres de América Latina. Pues mira, hay varias eufrasias acá también. Muchas eufrasias, sí, ¿no? Que también pueden formar parte de la familia, pero al final no dejan de ser la chica, que es como se las llama hoy, cuando se las llamaba la chacha también, muchas veces, que no solo se encargan del cuidado de las personas mayores. Un trabajo no suficientemente reconocido y valorado. Para nada. Y es que a la hora de la verdad, como te digo, hay mucho este discurso de, pero si es de mi familia, la chica, pero no siempre comen en la misma mesa que la familia, ¿no? Entonces esas cosas se dan. En la novela no ocurre así, los ancianos, las ancianas con las que trabaja ella sí la llegan a querer, y creo que probablemente las relaciones son muy intensas aquí, son muy conmovedoras, me parece, entre Eufrasia y los viejitos con los que trabaja, porque creo yo que se llega al ideal que yo quisiera en mi sociedad o en nuestras sociedades, que finalmente termines apreciando no la piel, sino al ser humano que tienes al frente. Entonces yo creo que sí, en esta novela los personajes llegan a identificarse como seres humanos, quitándose un poquito los prejuicios. Luego entramos un poquito más en los cuidados y en lo que es envejecer y la muerte. Coincides en una reflexión con otros escritores que han pasado por este programa y que están en torno a los 60 años, que afirman que la juventud es recordar cuando fuimos jóvenes. Años de idealismo, escribes tú, cuando era posible cambiar el mundo recurriendo a la pureza de sus convicciones. Años de descubrimiento, leo, flores abriéndonos sus pétalos, animales hablándonos en sus idiomas, el lenguaje expandiéndose en nuestras mentes, los placeres de crecer y creerse sabio, el primer sexo, las primeras drogas, los primeros bailes, el primer amor, más allá del propio y el de nuestros padres. ¿Es la juventud un ejercicio de nostalgia venidero? ¿Eso lo he escrito yo? Sí. ¿Te sorprendes? ¿Ya no te acuerdas? Sonó bonito en tu voz en todo caso. Ojalá todos los lectores tengan así tu voz o una voz parecida a la tuya ahí mientras leen. Sí, evidentemente mientras más años tienes, la juventud se va cargando de nostalgia y termina siendo una quimera del pasado, ¿no? Y muchas veces un anillado, o sea, un conjunto de fotocopias, de fotocopias, de fotocopias, de fotocopias, de fotocopias que terminan siendo incluso, terminan no siendo exactas de lo que ocurrió. Pero a mí me parece eso hermoso. Me parece hermoso que nos contemos nuestra propia narrativa, nuestra épica, y que esa épica particular nos dé fuerzas o nos haga sonreír para los años del invierno. Me parece totalmente válido. En lo que no estoy de acuerdo es en la narrativa de la juventud mediática, en la mediósfera, ¿no?, en la que vivimos, ¿no? Somos sociedades cada vez más longevas, que vamos a tener cada vez más problemas asociados a la tercera y a la cuarta edad, pero que sin embargo niegan la juventud en sus imágenes y que le rinden tributos a la juventud a través de estos filtros en las redes sociales que la niegan, ¿no? Entonces yo creo que esta contradicción tarde o temprano nos va a explotar en la cara.
Y ojalá que empecemos a conversar cuanto antes sobre ella. Mi libro es un modesto aporte para el diálogo, para conversar, y qué bueno que estemos hablando de esto, ¿no? Para hacernos este tipo de preguntas. Finalmente, para mí, la buena literatura no es la que te deja preceptos o mensajes o moralejas, sino es la que te deja preguntas para que seas tú el constructor de tu propio pensamiento, ¿no? Vamos con más preguntas. También escribes, por si no lo recuerdas, ¿qué cosas valen realmente la pena? ¿Para qué vino el ser humano al mundo? Vinimos a descubrir horizontes, a surcar mares, a inspirar al prójimo, a deslumbrarnos con lo nuevo, a amar con locura, a bailar con todo el cuerpo, a tener sexo, a reproducirnos, a criar cachorros humanos. Esas cosas que ya nos son ajenas y que no podemos más que revivir a través de películas o recordarlas en nuestras tertulias. Envejecer es tener cada vez menos conversaciones, dice Jack, uno de los ancianos. Envejecer es una mierda, piensa Tanaka. ¿Vale la pena realmente envejecer o es siempre triste envejecer? De eso sí me acuerdo. Sí, recuerdo haber escrito eso. Mira, o sea, preguntar eso equivale a preguntar, ¿pero vale la pena vivir? Entonces es una pregunta muy, muy grande. Envejecer es parte de vivir. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que sí, pero por eso mismo tenemos que iluminar eso que de lo que no queremos hablar, iluminar el derecho a una muerte digna, iluminar el derecho a tener vejez acompañados, en compañías, hablar de esta incomodidad. Hablar de lo que dijo Manuel Vilas hace un rato en tu encuesta, ¿no? Sí, hablemos de estos temas incómodos para que en el futuro no sean más cómodos. Uh-huh. Tan rodeada de muerte y de memoria, Eufrasia también se ve obligada a recordar el peso de las miradas del pasado, la decepción, la recriminación, el señalamiento por no estar a la altura. ¿Cómo iba a hacer feliz a quienes no compartían su sangre si no había hecho feliz a su madre? Tú has mencionado antes un recuerdo con tu madre. ¿Arrastramos demasiadas culpas y remordimientos con los años? ¿Acabamos al final examinándonos no en función de las expectativas que nosotros teníamos, sino de las expectativas que pusieron sobre nosotros nuestros padres? Ah, sí. No en vano, en cualquier terapia, lo primero que te preguntan es, bueno, cuéntame la historia, tus padres y tú, ¿cómo fue todo? ¿Cómo empezó todo? Yo creo que la familia es la primera organización que conocemos. Y yo creo que nuestra forma de relacionarnos en esa organización después la vamos a replicar en las distintas organizaciones que conozcamos o que formemos en el futuro, ¿no? En nuestros trabajos, en los clubes, después cuando formemos nuestras propias familias. Me parece natural que ocurra eso. Ahora, me parece poco humano también pensar que los errores que puedan haber cometido nuestros padres o que hayamos cometido de jóvenes estén cargados de demasiada culpa. Me parece poco humano pensar así. Quizá me parece que es fruto también de una educación muy religiosa, quizá en mi caso o en mi sociedad también, ¿no? O sea, cuando yo veo a niños de 7 años que se golpean el pecho diciendo por mi culpa, por mi gran culpa, me da ganas de decir, pero niñito, o sea, ¿por qué te golpeas el pecho con esas palabras tan grandes para ti, no? Entonces, sí, Eufrasia en la novela no puede escapar de esa culpa, ¿no? Por sentirse que no ha estado un poquito a la altura de lo que se esperaba de ella cuando era niña con su madre, pero bueno, yo creo que en la novela termina redimiéndose, ¿no? Termina termina bien. Yo creo que en la novela tiene un destino que me parece merecido para ella. Son personas las de esta sociedad sometidas a los ojos de Dios, a la religión cristiana. Solo Dios da la vida y puede quitarla, como has dicho. Con este So What del álbum Kind of Blue de Miles Davis, te quiero preguntar por Jack Harrison, otro de los protagonistas, otro de los enfermos y mayores. ¿Quién es? ¿A cuya memoria dedicas este libro? Se me acaba de erizar el brazo cuando has mencionado a Jack Harrison.
Y Jack Harrison en la vida real fue el percutor de que me haya sentado con frenesí a escribir esta novela. Él era mi suegro, él falleció hace un año y sus últimos meses fueron de una planificación hacia una muerte rodeada de amor. Él era médico y tuvo una muerte gloriosa rodeada de amor, de cariño, y me conmovió tanto ser parte de ser un asistente privilegiado a este final suyo, que me dije, no, el mundo, nosotros, yo, todos merecemos tener una muerte así. Y fue por eso que lo convertí en personaje finalmente, Dani. O sea, uno de los 9 ancianos que transcurren por la novela es un doctor llamado Jack Harrison, que está en sus últimos días, ¿no? Y que encuentra en Eufrasia una socia, digamos, una asistente, una socia que le ayuda en su cometido. Y fue una persona muy digna, muy discreta. Yo creo que le habría molestado leer su nombre en la novela, pero por suerte sus hijas están de acuerdo conmigo y me dieron el visto bueno para poder usar, digamos que sus principales virtudes para crear este otro personaje que se le parece mucho. Ajá. Por cómo se prepara para morir y por cómo muere te voy a preguntar enseguida, pero Jack piensa, la felicidad es eso que hoy das por descontado. Es una pregunta también tan sencilla como compleja que nos hacemos en el final de nuestros días, y es si somos felices. Dani, el otro día no, hace unos meses yo estaba en mi cama un domingo. Estaba tumbado, mirando el techo. Entraba un bonito sol de otoño por Lima, cosa rara. Mi novia estaba durmiendo al costado, quizá roncando. Yo vi el techo y de pronto me dije, ¿y si esto es la felicidad? O sea, ¿y si en el futuro tengo una enfermedad terminal y me duele todo? Recuerdo este día tan anodino y digo, ¿y si eso era la felicidad? Si no es algo que damos por descontado, porque estamos contaminados con estos estímulos de cómo debe ser feliz, ¿no? A qué se parece ser feliz, entre comillas, ¿no? Y si la felicidad es no tener dolores, no tener deudas que pagar, tener un ser querido a tu lado que duerme plácidamente. ¿Y si eso es la felicidad? ¿Y si estamos dejando pasar esto aturdidos por estímulos estúpidos que nos están distrayendo de un momento tan simple y sencillo como este? A propósito de los estímulos, el polvo acumulado en los focos, las telarañas en los ángulos, el mudo lamento de los objetos nunca más usados y el de los libros nunca más abiertos. Estos son los vestigios de la soledad. La soledad, que es una de las grandes enfermedades de las sociedades contemporáneas, a pesar de lo hiperconectadas que están y de la cantidad de estímulos que tienen, ¿no? Sí. El mayor temor que yo tengo en mi vida es ser un viejo solitario. No creo que vaya a ocurrir, porque pacientemente he ido tejiendo una red amorosa de gente que me quiere y nos queremos todos, ¿no? Pero sí, el hecho de vivir al menos en ciudades cada vez más grandes, con empleos cada vez más demandantes y con una ideología de la obsolescencia, incluso programada, o sea, donde cada vez tendemos a cosificarlo todo, pues quizá la escritura de esta novela sea una manera de rebelarse contra eso que veo, contra estas consecuencias, ¿no? Tanto anciano solitario que es visitado como parte de una agenda, un check, ¿no?, que cumplir. Me gusta que hayas puesto Hawaii 5.0 de Ventures, porque yo creo que en todo anciano solitario hay un joven que pugna por contar su historia. Y Tío Miguelito, que es uno de los personajes de la novela, yo lo quiero mucho a Tío Miguelito. El de Barbarella. El de Barbarella, ¿no? El de los pajazos con Jane Fonda. Es un
extablista, o sea, fue tablista, pero es un país de mucha tabla hawaiana por toda la costa que nos baña, ¿no? Y él es un ejemplo clarísimo de este joven que a la primera oportunidad pues saca a relucir eso que tiene guardado y que por ataduras físicas no puede expresar, ¿no? Pero tiene mucho que contar y mucho que decir. Y me alegra mucho que tío Miguelito a las finales haya tenido la gran aventura de su vida, ¿no? Con Mantovani y su gran orquesta y Tres Monedas en la Fuente quiero hacerte algunas preguntas concretas sobre los cuidados, porque efectivamente el libro es una gran reivindicación de los cuidados, pero sobre todo del sistema público de cuidados, porque ¿quién me va a cuidar a mí en mi vejez? Usted puede pagar por eso, pero los pobres necesitamos a nuestros hijos. Leo una defensa de un servicio público bueno de sanidad, de cuidados, de residencias, muy deteriorado. De acuerdo. Sí, en mi país y en muchos países de Latinoamérica, el Estado abdicó de su rol, ¿no? De proveedor de salud, ¿no? Es algo que veo que no pasa en España, digamos. Ustedes tienen una sanidad pública que para nivel latinoamericano es envidiable. Todavía, sí. ¿no? Claro, de repente si te comparas con países nórdicos, falte, pero de verdad que eso no ocurre en América Latina. Y los cuidados pues dependen del acceso a lo privado. Digo, el cuidado de calidad, si quieres, el acceso a lo privado. Y por supuesto de lo que tu familia pueda ofrecerte de turnos, ¿no? Sí, es una realidad triste, pero que por fortuna yo he tratado de retratar con humor también, porque quizá no haya mucho mérito a mí, porque a mí el humor como herramienta o como como herramienta de defensa me sale de manera natural desde niño. Digamos que los nerds, los que no sabemos pelear, necesitamos en el humor a un aliado, y finalmente cuando me convierto en novelista pues es algo que me vino bien. Sí. Y a propósito de pelear, ¿quién defiende hoy el sistema de bienestar? Porque los viejos se parecen a los infantes, Leo, no solo en la indefensión física, sino también en que necesitan de adultos activos que peleen por sus derechos. No sé en Perú, pero aquí hemos visto a jubilados, a pensionistas, a los que llamamos yayoflautas, manifestarse en la calle por los derechos que han ido conquistando durante años. Un sueldo justo, las pensiones, la educación pública, mientras que vemos a los jóvenes quizás más despegados de la política y manifestándose, sí, por el clima últimamente, pero no por el sistema de bienestar. ¿Quién lo defiende hoy? Mira, en Perú todavía no podría decirte que hayan o identificar voces que estén defendiendo a los ancianos por una sencilla razón. La gran mayoría de la población peruana es joven todavía. Es muy joven, al contrario de lo que veo que ocurre en España o en Europa o en el Mediterráneo o en Japón. Es muy joven todavía, entonces es natural que como masa no se esté haciendo las grandes preguntas celestes. Yo que sí ya estoy en cierta edad, ya pasé la cincuentena, pues me hago las preguntas a través de la literatura y espero que muchos más creadores como yo empiecen a hacerlas también públicamente para que encuentren eco en legisladores, autoridades, y después eso, tras un largo camino, llegue a ser política pública, ¿no? El tema de la muerte, por ejemplo, el problema es que mientras menos hablamos de la muerte de a dos y después de a tres, y mientras menos hablemos de la muerte ya en nuestras tertulias, finalmente no va a ser una conversación colectiva que haga que los políticos le echen ojo, ¿no? Y finalmente la posibilidad de una política pública con respecto a una muerte digna pues va a ser prácticamente imposible. De ahí quizá mi ímpetu porque empecemos a hablar de la muerte, en el caso de una sociedad como la mía, desde ya. Vamos a hablar de la muerte. Mas ¿cómo has hecho para que me enamore tanto, tanto?
Me miro en el espejo y me pregunto si ese de ahí soy yo. La muerte estaba tan poco naturalizada en su interior, en el de Eufrasia. Deberíamos hablar de la muerte con la misma naturalidad con la que hablamos del nacimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo nos inventamos maneras de nombrarla? Fulano ya no está con nosotros, pasó a otro plano, trascendió, ahora duerme en el sueño de los justos. Murió, carajo. Morirse es tan natural como nacer, insiste Jack, pero al final también le cuenta a su nieto que se va de viaje, ¿no? Se inventa una historia. Sí, llegado el momento, sí, tiene que crearle una narrativa para que este niñito entienda más o menos lo que está pasando, pero le dice que no va a volver. Le dice que no va a volver. Y eso es importante, finalmente, ¿no? O sea, más o menos que le enseña la importancia de afrontarla, hablar de ella y tener el duelo como corresponde, ¿no? Yo contaba hoy en la mañana en una conversación que yo tengo una amiga que es tanatóloga y atiende muchas personas con problemas relacionados a la muerte, a las pérdidas. Y ella me decía que hay mucha gente con problemas actuales cuyo origen está en un mal duelo o en la imposibilidad de vivir un duelo. Uh-huh. Como un sacerdote me contaba que cada vez que daba un responso temblaba, no le salía la voz, no entendía, no podía tener un cadáver al costado, ¿no? Y hilando, se dio cuenta de que tenía que ver con que él cuando era niño le ocultaron la muerte de su tía querida, no le dejaron ver el cadáver, le inventaron una historia y digamos que ese vacío fue llenado con sus propias fantasías tenebrosas, y terminaron haciéndole daño a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es importante que hablemos de la muerte, si es con humor mejor. Yo en el caso con mis hijas, yo hablo a mi propia muerte, bromeo, les digo cómo quiero que me velen, qué tipo de canciones. ¿Qué años tienen? Ya son grandes, pero ya están en la veintena, pero desde que eran adolescentes y nos reímos, siempre nos reímos con eso. Yo creo que cada risa que les he sacado de jóvenes cuando hablamos de la muerte va a hacer que su llanto en el futuro, cuando yo me muera, sea un poco más dulce. Entonces las estoy preparando para eso también, mientras yo me preparo también. ¿Sobreprotegemos demasiado a las nuevas generaciones? Sí, pensando que si les ocultamos, ¿no? Si les ocultamos hablar de sexo, si les borramos las malas palabrotas de los libros, ¿no? Y si no le hablamos de la muerte, los vamos a proteger cuando en realidad los estamos debilitando. La vida es cruel. La vida es cruel. Entonces, prepara a tus hijos, prepara a tus jóvenes como boxeadores para lo que se viene. No les ocultes lo que se viene, porque después viene el guantazo, después viene el puñetazo. A propósito de los niños y niñas de hoy, Nico leía uno de los libros que Jack le había regalado. Aquellas aventuras no habían perdido eficacia a pesar del tiempo transcurrido desde que fueran escritos. Mencionas a Roald Dahl en tu libro. ¿Qué te parece que se reescriban ahora sus obras? Tú que eres escritor de literatura infantil y juvenil también. Hay un debate que plantea uno de tus personajes desde otro punto de vista. Tío Miguelito sabía que el uso del humor para contrarrestar la pena podía ser malinterpretado. ¿Dónde están los límites del humor? Hoy hemos visto, por lo menos aquí en España, humoristas multados, encarcelados, la autocensura, la corrección política. Aquí en Ciencuyes hay algunas expresiones que pueden sonar homófobas, maricueca, me mariconeé, que igual invitan a la reescritura dentro de unos años. No, yo soy un total defensor del derecho que el escritor escriba y no sea reescrito con los años una vez que se ha muerto. Y por una sencilla razón. Es una razón que también puedo enlazar a mi posición frente a los monumentos derribados. Una vez que derribas un monumento, por más penoso o terrible que haya sido lo que conmemora ese monumento, como el monumento a los esclavistas, ¿no? O una vez que borras una palabra, lo que haces es borrar también la posibilidad de que haya un contraste, la posibilidad de conocer cómo fue el mundo antes, y crea la insostenible
realidad paralela por el cual el mundo se inventó cuando tú naciste. Y eso es terrible para el ser humano. El ser humano evoluciona en la medida en que eso, y disculpen la redundancia, ve su evolución. Entonces, cuando borras una palabra para poner otra más amable, o tumbas un monumento y dejas en su lugar pues un parterre con plantas, estás borrando también la posibilidad de aprender, de que cometimos estos errores o se hablaba así y ahora ya no es así. Seguimos en un proceso y lo que hoy hablamos también será seguramente transformado más adelante. Pero no podemos quitarle a las nuevas generaciones esa posibilidad que sí tuvimos nosotros de aprender a través de los errores. Una última pregunta sobre la muerte y las nuevas generaciones. ¿Qué es peor, no enfrentarse a la muerte de niño o no haber escuchado nunca un gallo cantar más que a través de una pantalla? Qué interesante la imagen esa que se me ocurrió en el último capítulo, ¿no? Las dos cosas son preocupantes, ¿no? Ser capturados por la pantalla. Mira, a mí el mundo adolescente me es muy atractivo. O sea, yo creo debe ser porque soy un adolescente eterno adentro y me interesa mucho esa etapa por la cual uno va, digamos, encontrando su identidad, forjándosela, ¿no? Empezando a hacer relaciones. Y cuando contaminamos las relaciones afectivas corporales de ojo, cara a cara, con esta impronta tecnológica de las pantallas y sus códigos, pues yo creo que pueden haber problemas muy importantes. Por ejemplo, hace poco conocí el caso de un adolescente que se estaba empezando a enamorar a través de la pantalla, porque ahora los chicos pues se mandan fotos, en vez de decirse las cosas, se mandan a la distancia fotos, imágenes a través del Instagram, con un código determinado, el plano tiene que ser contrapicado, tienes que poner el emoticón y te responde con lo mismo, y después cuando quedan a través de este intercambio de pantallas para verse en la vida real y darse el primer beso, pues ocurre el terrible terror de que, oye, ahora voy a ver piel, ¿cómo me enfrento a esto, no? Entonces, yo creo que estamos viviendo procesos complicados en los cuales los padres deberíamos entender que la piel humana, el contacto humano no debe ser pues cambiado por el contacto a través del silicio, ¿no? De estas pantallas, ¿no? Yo no niego los innegables beneficios de la tecnología, pero yo sí sería muy cauto al ponerle una pantalla de manera muy temprana a nuestros hijos, a nuestros niños. Uh-huh. El aborto es otro tema también que se menciona en la novela. Quien tiene pasta puede permitírselo en condiciones de seguridad y de higiene, y quien no, pues no. Y es una sociedad hipócrita, un país de mierda con un mercado negro. Cuesta mucho conseguir este derecho y cuesta muy poquito dar pasos atrás. Hemos visto en Europa y en América también con el auge de la extrema derecha. Sí, en Perú no es ajeno a este fenómeno. Ahora tenemos, digamos, autoridades, un Congreso y un poder ejecutivo muy conservador. Y a mí me indigna la hipocresía, de verdad, porque claro, ahora se legisla en mi país en contra del aborto terapéutico, en contra del aborto si una mujer fue violada, se legisla o se trata de legislar en contra de la píldora del día siguiente para las jóvenes, pero es una postura hipócrita porque a la larga condenas a los pobres a lo de siempre, a que se sigan jodiendo. Cuando la gente con pasta, con plata, pues sí puede acceder por su lado a ese mercado negro y salir indemne. Entonces sigues perpetuando la inequidad con este tipo de políticas y eso sí me indigna. Me indigna que no todos tengamos al menos el mínimo acceso al mismo tipo de oportunidades para no jodernos la vida.
Hay también aquí una radiografía de cómo ha cambiado el espacio físico, no solo los cuerpos que habitamos, sino las ciudades y Lima en particular. Y a propósito de estas desigualdades que comentábamos, casas residenciales convertidas hoy en amplios locales de comida, en establecimientos de autos usados, oficinas, hoteles que no bajaban de las 4 estrellas, cerros tomados por limeños ricos. Hay una profunda desigualdad social, de clases y de racismo también en Perú. ¿Cómo ha cambiado Lima? ¿Cómo se han acentuado estas diferencias? Bueno, Lima es una ciudad fascinante. No digo que sea ni hermosa ni fea, yo creo que fascina por sus contrastes, por su belleza, en algunas zonas, su lugar privilegiado frente al mar, por su aridez curiosa. Sí, es una ciudad fascinante. Y de alguna manera, al ser la capital de un país tan centralizado, 1/3 de los peruanos viven en Lima, o sea, son 10 millones, más de 10 millones de personas las que viven en Lima. Lima viene a ser una especie de crisol, una especie de resumen del país socialmente. Está muy llena de migrantes de todos los rincones del país, con todas sus cocinas, sus costumbres, sus folclores. Y tengo la suerte de vivir en esa ciudad y de poder ser una especie de cronista, ficcionador de lo que ocurre en ella. Durante un tiempo, hasta hace no mucho, pensábamos que íbamos camino a resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, y habitábamos el mito de la gastronomía que nos unifica, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero a raíz de la pandemia se desnudó que fuimos un país que confundió crecimiento económico con desarrollo. El crecimiento económico tiene que ver con la construcción de lo material. El desarrollo tiene que ver con la construcción de lo inmaterial, de lo institucional, de lo ideológico. Y eso no ocurrió en la misma medida. Entonces yo te diría que ahora Lima es una ciudad que sigue siendo fascinante, pero que ha vuelto a entrar en discusión consigo misma, donde hemos vuelto a vernos con más suspicacia que antes. Pero igual sigue siendo un lugar hermoso para visitar. Lima es la ciudad que más me ha conmovido y también la que más me ha dolido. Lima es la ciudad donde he visto los atardeceres más hermosos de mi vida, y eso que yo he visto atardeceres en todo el mundo, pero también es la ciudad donde he visto a un novio quemar a su novia en un bus por despecho. Entonces Lima ejerce la fascinación de los abismos, ¿no? Y los abismos atraen. Y Perú, porque Leo, la historia se nutre de ficciones y abiertas mentiras, y la gobernanza oscila entre las dictaduras y la anarquía. ¿Cuándo se jodió el Perú? Y sobre todo, ¿quién lo arregla? ¿Cómo se arregla esto? No, yo ya estoy... A ver, ¿cuándo se jodió el Perú? Yo creo que el Perú empezó a joderse en el momento en que su nombre fue escrito en castellano, hace casi 5 siglos. Porque una cosa que de repente no se sepa mucho en España, que a los peruanos nos enseñan en la escuela cuando somos niños y no le prestamos demasiada atención a este detalle. Fíjate, Dani, es que la primera vez que el Perú aparece como nombre en letras occidentales es en un contrato. 3 socios castellanos en Panamá que dicen que se embarcan en una aventura. El Perú nació como una empresa, y eso ya te dice mucho de lo que sucedería más adelante. Y bueno, lo que se está viviendo ahora es consecuencia de cómo nació Perú, porque no se llamaba Perú, obviamente hace 5 siglos, ¿no? ¿Cómo arreglas ese embrollo? Yo no sé si se vaya a arreglar, honestamente. Yo creo que vamos a seguir en el eterno bamboleo pendular entre que nos acercamos a lo que parece ser el desarrollo y nos alejamos hacia lo que parece ser la confrontación. Entonces, el Perú en términos de índice de desarrollo es un país de media tabla. Es un gran país para vivir si tienes los recursos. Es un gran país, de verdad. Es un gran país para visitar. No sé si para vivir, pero es un gran país para visitar. Y ya me resigné a que, digamos, vamos a hacer eso. Un país con siempre
con eternas posibilidades por delante, siempre. Vamos terminando, regresamos a Cien Cuyes. Es mejor arder que apagarse lentamente. Esta frase no es ni tuya ni mía, es de Neil Young, de esta canción. Una frase que utilizó Kurt Cobain en su carta de despedida. Soy una criatura voluble y errática, se me ha acabado la pasión y les recuerdo, es mejor arder que apagarse lentamente, escribió el líder de Nirvana. Tú mencionas a Virginia Woolf con los bolsillos llenos de piedras, a Alfonsina Storni rodeada de mar o a Stefan Zweig y su esposa al lado de su frasquito. Hoy en los medios de comunicación sí hablamos de suicidio y de salud mental. ¿Te preocupa también este tema y en qué sentido? Por supuesto. En realidad me preocupa lo sentenciosos que podemos ser con muertes que no son ajenas. Me preocupa que no nos pongamos en los zapatos de la gente que está sufriendo y que no sepamos entender qué es aquello que los pudo haber llevado a querer irse de este mundo y adiós. O sea, me preocupa que seamos tan indolentes con ese sufrimiento y que digamos, ay, qué pena, o si lo tenía todo. Cada mente humana es un planeta distante del otro, distinto y distante del otro. Y quizá por eso es que los ancianos, las ancianas en esta novela, pues deciden afrontar sus últimos deseos así, sin llegar a la desesperación de quienes mencionas, ¿no? De Kurt Cobain, pero sí con la predisposición a terminar su vida con dignidad y en la mayor aventura de sus vidas, ¿no? Esa aventura tiene de banda sonora muchos de los hits de ABBA. No te voy a poner ninguno, quiero quedarme con algo un poco más autóctono. Lengua de asfalto que cimbreante corcovean del litoral a su vera y surcando muerte va. El viento empuja a la arena que carcome la serpiente multiforme asociada a Satanás. No. Una última pregunta, 100 Cuyes, me ha quedado claro que desde luego da para una suscripción a Netflix, que es la primera inversión o gasto en el que piensa Eufrasia. ¿Ves adaptada esta historia a la pantalla? ¿Te gustaría? Me encantaría, porque me da curiosidad ver cómo, así como un lector interpreta lo que lee, a mí me da mucha curiosidad cómo cada lector interpreta la novela que les entrego, pues me daría mucha curiosidad cómo es interpretada a su vez por un artista audiovisual, ¿no? Sí, me gustaría. Además, yo pienso mucho en imágenes, Dani, es decir, creo que yo soy producto de una generación de escritores que si bien leyó mucho en papel, o sea, yo he leído muchos libros, no puedo negar también que hay cierta influencia literaria audiovisual, si vale el término, ¿no? Con tantas series y películas que he visto también en mi vida. Es imposible no que la influencia de las imágenes que has tenido en tu vida no estén en mi literatura. Sí, me ha hecho gracia. Wow, cuántas canciones tiene cuántas referencias a canciones tiene mi novela. No me había dado cuenta hasta que tú has puesto todas estas pistas. Y esta canción no la escuchaba hacía mucho, pero fue muy popular en Perú por un grupo que se llama Los No sé quién y Los No sé cuánto, sí, que hacían chongo rock. O sea, chongo rock es rock en joda, ¿no? Y acá hacen una parodia al vals peruano, al valsecito peruano lastimero, cantándole al abismo de Pasamayo, ¿no? Pasamayo maldito. Y claro, se menciona esto porque hay un coche en la novela que pasa por el Pasamayo y recuerdan esta canción, es verdad. Bueno, pues fíjate que tu entrevista ha sido para mí un viaje también, ¿eh? Me has llevado con el mambo de Machaguay hacia mi niñez y a un bus también por el Pasamayo. Y con esta canción a mi juventud, así cuando pensamos que el Perú se iba al despeñadero en la época del terrorismo, ¿no? Y mira que salimos y ahora volvemos a estar en un despeñadero, pero saldremos. Entonces te agradezco mucho esta conversación que me ha llevado a tantas instancias
temporales, afectivas. Lo que no sé es cómo despedirte, porque estamos tan acostumbrados a despedirnos de quienes conocemos dando por hecho que los volveremos a ver, que saber lo contrario paraliza y las fórmulas resultan inexactas. No más hasta la vista, nos vemos, hasta pronto. Tampoco te voy a decir adiós, Gustavo, así que me voy a quedar con un par de frases. A los muertos hay que agasajarlos cuando aún respiran, faltaba más. Y la vida es un partido de fútbol, no importa cómo empieza, sino cómo termina. Enhorabuena por el premio Alfaguara 2023 y gracias por haber estado en La Hora Extra. Dani, muchísimas gracias y me despido con cariño extra. Un abrazo. Cadena SER. La radio.